Hola, bienvenidos a otro CICE Podcast, Joaquín Brasil. Estamos con una mujer que al mirarla es penetrante. Uno tiene ganas de entrar a ese universo. Sí. Está en la política, es muy importante para este país y ojalá disfrutes, como estoy seguro que vamos a disfrutar. Sí, a mí me encanta la política y me encanta tener personajes que nos hablen y que además, es la verdad, ellos nos manejan la vida. En las manos de ellos están mi vida, su vida, la vida de ellos, y ellos tienen que tratar de hacerlo mejor para que nosotros vivamos bien. Y ella es una uribista, mejor dicho, yo no sé si hay alguien que defienda más lo que es y lo que representa Uribe para la política colombiana y para la realidad del país. Lo has hecho abiertamente. Paula Holguín. Gracias. Qué bacano que estés con nosotros y bueno, vamos a hablar un poquito de todo. Bienvenida a CCP. Maravilloso, muchas gracias. Y yo les voy a confesar una cosa. Por el nombre, yo ahí mismo dije, sí, no pregunte nada más. Pero además la vibra acá. No, yo sé que nos la vamos a gozar. Y sí, empiezo por decir sí. Yo soy amiga de mis amigos, nunca niego a mis amigos. Y yo creo en Álvaro Uribe, creo en el cuerpo de doctrina y he tenido el privilegio enorme de trabajar con él desde hace muchos años y la admiración por él sigue intacta. Maravilloso. Y debe estar, yo como un poco más de centro izquierda, pero muy crítico, ¿no? Soy muy en Brasil izquierda y en Colombia fui a favor de que llegara para la salud democrática, eso tenía. Pero soy un crítico y también de este gobierno de Colombia y me está un poco defraudando. Y creo que estás feliz con lo que está pasando. No, ¿sabes? Con lo de Petro, o sea, no. ¿crees que en 2 años ustedes llegan con todo? Pero ¿sabes qué es lo más duro? Que antes que político, que senador, yo soy colombiana y nadie puede estar contento cuando le está yendo mal al país. No, pues sí. Lo que pasa es que aquí el precio que estamos pagando es muy alto y yo sufro por muchas cosas. Una, porque siento que le está yendo muy mal a Colombia, que se están deteriorando los indicadores de todo de seguridad, económicos, sociales, pero sufro también por otra cosa, porque al final este gobierno terminó siendo, yo siempre digo que si le pusiéramos un título de película, la gran estafa. Entonces, ¿cuál es el dolor mío? Mucha gente votó de buena fe por Petro y votó porque genuinamente querían cambio, porque querían lo que tú dices, una alternancia democrática. ¿Qué pasa si gobierna la izquierda? Y yo siento que hoy hay un sector muy amplio, esa gente que confió desilusionada. ¿Y cuál es mi temor? Que la gente entre en desgano político y en desconfianza absoluta por todo y por todos, porque eso no le haría bien al país. Entonces yo hoy tengo mucha angustia por lo que pueda pasar, por las heridas que se puedan generar en las personas, en la confianza del ciudadano, y eso me genera mucha preocupación. Ok, ves, yo pensaba completamente lo opuesto. Yo a veces imagino que si no le está yendo tan bien a un gobierno, la oposición es feliz, pero chévere humanizar también, ¿no? La política más humana como... No estamos felices y nos preocupa todos ustedes, la vida de nosotros. Claro. Además, porque yo soy colombiana, de aquí nacieron mis papás, mis abuelos, o sea, aquí está mi sangre, mi raíz. Además, yo tengo un problema, es que yo soy colombiana, enfermamente colombiana, ¿no es cierto? Y mi futuro también está aquí. Yo tengo una sobrina que es la razón de ser de nuestras vidas, se llama Leticia, y yo necesito un país mejor para ella. Entonces, por eso... sería totalmente mezquino y estar feliz cuando al país no le está yendo bien. No estoy feliz, la verdad. La derecha en Colombia no estaba acostumbrada en ser oposición. Es más fácil, políticamente hablando, ser oposición. Yo aprendí una cosa. Yo estuve un tiempo en el ejército, en la reserva, y a mí me enseñaron que para saber mandar hay que saber obedecer. Y yo creo que la ventaja nuestra es que nosotros aprendimos a gobernar y a hacer oposición, y como ya hemos gobernado, sabemos hacer una oposición que es propositiva, democrática y con una crítica constructiva. Yo creo que eso es una gran ventaja, porque hay sectores que solo saben ser oposición, entonces se encartan cuando gobiernan
Y cuando tú te enseñas a hacer una oposición tan radical, tan poco constructiva, no logras formarte sobre la dimensión del Estado, las necesidades, los temas, y por eso llegan y son un poco encartados. Yo creo que yo he sido oposición ya en 2 gobiernos, en el de Santos, ahora en el de Petro, con una diferencia enorme entre el uno y el otro. Y ser oposición cuando se hace como nosotros la sabemos hacer, que es democrática, que es tratando no solo de decir no, sino presentando alternativas, es enriquecedora. Y las dos cosas tienen responsabilidad enorme, porque finalmente cuando uno gobierna o cuando es oposición, el fin es el mismo, es el bien común y cómo mejora el país. Entonces, yo creo que no es que una sea más fácil o más difícil, son roles distintos, pero donde uno siempre tiene que mantener el foco en, venga, ¿cómo arreglamos? Y yo creo que eso también tiene una cosa bacana en el caso del partido al que yo pertenezco, y es que nosotros siempre tratamos de hacer las preguntas correctas. Entonces, no es ni sí ni no desde sectarismo ideológico, sino qué funciona y qué no funciona aquí, cómo lo podemos resolver. Y en eso también, que es clave, escuchar. La política es 80% escuchar a la gente, escuchar a los expertos, estudiar. Por eso yo siempre digo, dato mata relato. Si queremos tener una discusión, tengámosla con argumentos científicos, con datos y tal. Y yo he notado que cuando uno logra eso y quitarle la etiqueta al contradictor, llega a acuerdos. Pero cuando la discusión es, usted es de izquierda guerrilla, usted es derecha paramilitar y se acabó, ahí no hay nada que hacer, ahí no hay cómo construir, ahí no hay cómo... La política requiere un ejercicio dialógico. Entonces, cuando uno se llena de argumentos, de datos, no sé qué, uno llega mucho más fácil a consensos, creo yo. No, aquí tengo 1000 preguntas. Voy a hacer una rápida. ¿Te han dicho paraca? Muchas veces, y una vez me pasó y me dio mucha tristeza, porque fue hace muchos años en Popayán, y un profe sacó unos niños de un colegio y nos empezaron a gritar paracos, paracos, y yo me volteé y le dije, ¿por qué me estás diciendo paraco? Y el niño se quedó frío, como con susto, y le dije, ¿tú sabes qué es un paraco? Y me dijo, no. Y ahí entendí yo que a veces se instrumentaliza a la gente y a los niños. Y lo fácil siempre es etiquete. Y así es muy difícil lograr reconciliación y construcción. Pero paraca me han dicho muchas veces, yo les pediría aquí, no en un poco, porque ya eso resbala. O sea, ya lo dice para que... Ojo que esto es una crítica, obvio, al que dice eso de derecha, pero lo mismo pasa con la izquierda, sí, ¿no? No todo el de izquierda es guerrillero, ni todo el de derecha es paramilitar. Y además yo le haría una invitación a los que nos dicen paracos por el partido y por el presidente Uribe. Centro Democrático. El Centro Democrático, y es a estudiar un poquito la historia de Colombia. En Colombia se sabía la existencia del paramilitarismo desde los años 80 en Puerto Boyacá, que traían mercenarios a entrenar paramilitares en esa zona. Y todos los presidentes se hacían los bobos. Y todo el mundo sabía que el paramilitarismo existía y todo el mundo sabía que Puerto Boyacá tenía su gran letrero de zona antisubversiva, antiterrorista. Y todos los presidentes, el único presidente que dijo, un momentico, es que ni guerrilla, ni paramilitares, ni mafia. Aquí es con toda, contra todo el que le haga daño a los colombianos, fue Álvaro Uribe. Y dato mata relato. Una muestra del mito, el proceso de paz más grande en Colombia fue el de Álvaro Uribe. Nosotros desmovilizamos 53.000 personas. Más de 30.000, como 35.000 eran paramilitares y más de 18.000 eran guerrilleros. Con los paramilitares nosotros pudimos hacer un proceso de negociación como se han hecho en Colombia. Con los guerrilleros fue desmovilización individual, porque con ellos nunca logramos un proceso. Entre ellos alias Karina, Samir, muchos guerrilleros. Cosas importantes que pasaron. Primero, yo tengo que reconocer una cosa. Para mí era muy duro porque 8 años son muy poquito. Porque un guerrillero, un paramilitar, el que sea, el dolor que causa un asesinato, un secuestro, una bomba, juepucha, y eso no tiene color ideológico. Duele lo mismo un asesino, un muerto, un secuestrado, un guerrillero que un paramilitar o un narcotraficante. Entonces, para mí eso primero fue aprender que a veces buscando
estos procesos de desmovilización hay que ceder algo en justicia. Eso me golpeó. Que le admiré yo al presidente Uribe, que fue la primera vez en la historia de Colombia que no hubo amnistía o indulto, sino que sí se establecieron penas y sí pagaron cárcel. Eso nunca había pasado. Y eso se dio por varias cosas, por la convicción del presidente que uno puede sacrificar con justicia, pero no toda la justicia, y por un tema también importante jurídicamente, y es que ya estaba la Corte Penal Internacional, el Estatuto de Roma, y eso tiene unos límites para la amnistía y el indulto para delitos atroces y de lesa humanidad. ¿Qué pasó? Que lo que nosotros avanzamos en ese proceso se retrocedió en el de La Habana, porque otra vez volvimos a procesos donde uno ve responsables de crímenes atroces y de lesa humanidad que no pagan un solo día de cárcel. Otra cosa importante es que a uno le queda ahí una lección. En este caso es personal, yo no sé si el presidente Uribe piense como yo, y es que yo le creo más a las desmovilizaciones individuales que a las colectivas, porque en la colectiva es que su jefe, un comandante, negocia por allá y dice, bueno, nos vamos a entregar. Pues sí, puede que usted le copie, puede que no, puede que mientras le dan unos beneficios sí, después no. En cambio, en la individual usted es el que dice, me mamé de la guerra y me voy a desmovilizar y tal, que fue, por ejemplo, lo que hizo Karina en su momento, que era de la FARC. Entonces, yo creo que esas desmovilizaciones individuales son muy tesas porque sí es tu decisión personal y ahí sí existe una convicción. Y otra lección que me queda a mí es que, ojalá más temprano que tarde, cerremos la puerta giratoria. Porque lo que ha pasado en Colombia a lo largo de décadas con estos procesos es que el bandido entra a un proceso, recibe unos beneficios, vuelve y delinque, vuelve y se somete, y les voy a dar 2 ejemplos. Alias Otoniel. Otoniel ha sido de todo. Él fue guerrillero y terminó siendo comandante paramilitar del Clan del Golfo. Iván Márquez fue representante a la Cámara en un proceso de negociación con la FARC. Entonces le permitieron ir a la Cámara, volvió y delinquió, volvió y hizo el proceso de La Habana, donde podría haber sido senador, pero no, se volvió para el monte a seguir delinquiendo, y hoy está en un nuevo proceso como la nueva Marquetalia. Entonces, a ver, una pregunta que yo me hago siempre es, Colombia ha sido muy generosa con los bandidos, ¿y los ciudadanos buenos para cuándo? O sea, el que nunca toma un fusil, el que se levanta a las 4 de la mañana a camellar, a sacar la familia adelante, a trabajar, ¿ese para cuándo? Porque si todo el tiempo el mensaje es que en Colombia ser bandido paga, nunca más salir de esta espiral de violencia. Creo yo, pues. Eso he ido aprendiendo. Maravilloso. Paisa, repaisa, ¿no? Sí, más paisa que la arepa. Paisa, pero Sí, yo nací en Medellín y mi mamá es de Sabaneta, que en paz descansen mis papás, mi mamá era de Sabaneta, mi papá de Liconia. Sí, paisa. Sí, en el hablado, pero también en la forma. En la forma contundente y fuerte. Tú dijiste que cuando fueron oposición con Santos y con Petro, tuvieron ahí a Duque, donde no fueron oposición. ¿Qué fue lo que falló de la estrategia maquinaria de Uribe y Duque que dio de bandeja la posibilidad de la izquierda de gobernar este país? ¿Dónde fue el quiebre? Bueno, yo quiero decir varias cosas. La primera es que yo quiero mucho al expresidente Iván Duque. Creo que le tocó estrenarse en un contexto complejo por varias razones. Primero, porque a él le tocó pandemia. Eso no, nadie sabía eso, cómo se comía, eso pasa, no sé, cada 100, 200 años, y para eso no había manual. Le tocó el huracán de San Andrés y Providencia, que fue una cosa aterradora. Le tocó lo que ellos denominan la oposición en su momento, lo que denominaron estallido social, que no fue exclusivo de Colombia. Fue un movimiento, creo yo, que se dio en varios países como una estrategia de toma violenta de las ciudades para la toma del poder. Entonces le tocó y se estrenó el estatuto de oposición. O sea, le tocó un contexto muy complejo. Y agrégale Petro creciendo de muchos años atrás cada vez No, más. y anunciando desde el día que ganó Iván Duque, nos vemos en las calles al otro día, y Claro, así lo hizo. Un Petro con mucha fuerza desde y que arrancó. un Petro fortalecido y un Petro con una oposición radicalizada y yo diría que violenta, muy violenta. Pero hay que sumar otra cosa que es miopía y culpa nuestra. Desde
cuando uno hace el análisis con las encuestas de lo que ha pasado en Colombia, la época de mayor esperanza donde la gente sentía que el país iba por buen camino fue durante el gobierno del expresidente Uribe. Lo que nosotros no vimos, y ese es error nuestro, es que a partir del segundo año del primer periodo de Santos, a partir de ese momento hasta hoy, siempre los colombianos han sentido que el país va por mal camino. Es decir, había un descontento en la ciudadanía que viene desde 2012 y no ha desaparecido. Y eso nos debió llevar a nosotros a pensar que algo no estaba funcionando. A pesar de que nuestra economía crecía, a pesar de que hoy Colombia es mucho mejor de lo que era hace años, porque ahí también les digo, yo no acepto que digan que este es un país de mí, ni nada de eso, porque este es un país que con sangre y esfuerzo de mucha gente ha avanzado en muchas cosas, así nos falten muchas, pero no supimos leer un descontento que desde el 2012 ha estado ahí latente. Uh-huh. Entonces yo creo que todo eso, y creo también que falló un poco el tema de comunicación del presidente Duque, porque él hizo cosas muy chéveres que nadie vio. El tema de la educación superior gratuita, fue cuando se logró recuperar más rápido la economía pospandemia y se hicieron unas políticas de choque muy chéveres durante la pandemia. Pero ¿por qué falló la comunicación si él tenía un programa de televisión casi diario? Después de un tiempo él ya tomó ese, ¿no? En RTBC, él tenía su espacio, Enseñar Colombia, creo que esa época todavía, y él salía todos los días a su programa de televisión. Pero te digo una cosa personal, yo no sé si ellos lo midieron. Primero, a mí me parece que un programa de eso se vuelve paisaje. ¿Cuántos vieron diario ese programa? Yo creo toda la razón. Pues nadie. La gente lo vio. Pero el espacio lo tenía, yo me acuerdo que... Pero esa no es la comunicación. Mira, aquí hay varias cosas importantes que han cambiado. Yo estudié seguridad y defensa, entonces por eso a veces tengo una visión, pero me van a perdonar, pero es mi manera. Sí, nosotros... Antes de la primera, hasta la Primera Guerra Mundial, eran las guerras de primera generación. ¿Quién la ganaba? El que tuviera el ejército más grande. Luego vino la de la segunda generación. ¿Quién la ganaba? La que tuviera mejores armas. Luego vino la de tercera generación. ¿Quién la gana? El que tenga mejor logística. Y no hemos entendido que hoy la guerra es de cuarta generación. ¿Y quién gana? El que tenga la información, la comunicación. El dato y el contrarrelato. La izquierda es buenísima para eso. Ellos entendieron. Hace 20 años, 30 años. Desde los 60 entendieron que esto era una batalla cultural donde la comunicación, la educación, el cambio de valores era clave. Nosotros lo estamos entendiendo tarde. Entonces, ¿por qué te digo eso? Sí, a uno le parecerá que comunica muy bien con un programa todos los días. Yo quisiera saber cuántos colombianos veían el programa diario. Y, por ejemplo, una estrategia que hicieron en otros países, de los 10 países que mejor manejaron la pandemia, 6 o 7 eran gobernados por mujeres, con una comunicación mucho más asertiva. Una de las, no recuerdo de qué país, pero una de las primeras ministras lo que hizo fue, Nueva Zelanda, hagamos un programa con niños. Y que vengan los niños y digan qué angustia, qué les preocupa, qué sienten en la pandemia. Entonces yo creo que no, comunicar no es tú sentarte al frente de una pantalla a diario a contar cosas. La comunicación necesita a veces silencio, audacia, humanismo, muchas cosas que a veces no tenemos. En eso es mucho mejor la izquierda. Nosotros somos muy malos para comunicar desde el sentimiento. Y yo creo que eso es clave. Es porque eso también muestra tu capacidad empática. Y voy a decir una cosa horrible, yo más que ver al presidente con su traje desde la Casa de Nariño, preferiría haberlo visto de camiseta en los hospitales, acompañando la lucha que dieron las personas del personal de salud, o en las zonas apartadas donde la gente estaba sufriendo porque se estaban quedando sin empleo, no tenían un ingreso para comer, porque es que aquí el nivel de informalidad laboral es altísimo. Pero él hizo una cosa muy bonita que nadie le reconoció. El subsidio a la nómina evitó que muchos millones de colombianos perdieran el empleo en la pandemia. Y justamente hoy yo con Yesid venía hablando de algo, porque todo el mundo sataniza a los empresarios.
todo el mundo es como las empresarios, el coco. Y la izquierda, principalmente, obvio. Lo dijo el de centro izquierda, no lo dije yo. Pero hay mucha No, gente es, que es un dice, argumento de izquierda. ¿cómo? Es un argumento de centro izquierda. Y yo le decía, a mí me pasaba una cosa muy tesa. Durante la pandemia, yo no sé con cuántos empresarios me reuní virtualmente, pero fueron cientos. Eso era ta. Y a mí ninguno me lloró por el PIG. Todos me decían, díganos qué podemos hacer para no despedir a nadie. Porque un trabajador que se va es una familia que va a aguantar hambre. Y eso era lo que yo veía. Obviamente, seguramente por ahí hay un empresario, como les dice Camilo Guzmán, un empresario que solo pensaba en eso, pero la mayoría, por lo que más sufría, era por los trabajadores. Ahora te puedo comentar algo que he visto en Colombia, que es el colombiano es tan empático y cuidadoso con su gente que había la pre-crisis, el estrés de que al entrar Petro, los de derecha y los que manejan el país de la parte económica, nos vamos del país. Eso pasó, no sé, en otros países pasa, la gente, yo no he visto, la gente se quedó. Sí. Aunque con el estrés. Divergencias con el estrés, el colombiano que maneja más familias gracias a su empresa dijo, yo me quedo y batallo junto con los míos. Eso me parece, aparte de la política derecha-izquierda, me parece una cosa linda de que el colombiano está a las que sean y se preocupan y ahí están. Y hasta nosotros que nos consideramos colombianos y es la base de nuestro podcast, es si se puede, sea el que sea derecha, izquierda, centro, extrema derecha, extrema izquierda, quedémonos en Colombia, acá están nuestros hijos, está tu sobrina, pero me pareció tan bonito ver a los duros de este país no decir, cierro mi cuenta en Panamá o mi cuenta donde sea en Suiza, cierro, chao familias, me voy porque entró Petro. No pasó. Pero es también por varias cosas. La primera es, este es un país que ha sufrido mucho. Nosotros hemos tenido que aguantar los embates de la guerrilla, de los paramilitares, del narcotráfico, la época que llaman de la violencia, el enfrentamiento entre liberales y conservadores. Nosotros hemos tenido mucha dificultad y eso también nos hizo un pueblo muy resiliente, pero más que resiliente, una vez le decía yo a los cafeteros, este es un pueblo que con toda la violencia que ha vivido, las montañas no huelen a sangre, huelen a café. Y es un pueblo donde no hay dolor en la gente. Este es un pueblo alegre. Este es un pueblo que es capaz de superar cualquier adversidad. A veces, claro, uno cuando empieza a ver que en el 23 fue donde más empresas se declararon que no tenía liquidez, que llevamos tantos meses con las exportaciones cayendo, que el PIB solo creció a 0 punto tanto. Claro que uno se preocupa, pero no se derrota, que no se rinde. Nosotros no nos sabemos rendir. El colombiano no se sabe rendir. Nosotros somos combativos por naturaleza. Nosotros tenemos un amor por este suelo, que ese es el problema de los que creen que destruir a Colombia es muy fácil. Es una tarea imposible. Si fuera fácil, Estados Unidos en la década de los 90, 80, hubiera entrado a la Amazonía y acabado con la guerrilla. Y yo sabía, porque mi papá cuando vinimos de los 90, la embajada de Estados Unidos, había una cosa que era, Estados Unidos no entra a una guerra sin saber que en 6 meses la termina. Y eso en los 90, que tenían ya la guerrilla y lo que fuera, ellos sabían que Colombia, sea como sea, ¿me entiendes? Es difícil. O sea, el colombiano, resiste, sea guerrillero, paraco, nosotros del común, ustedes políticos, acá están y acá son... Nos quedamos. O sea, defendemos esta vaina y... Somos muy combativos. Y no es cualquiera que entra para ganarle a un... No. Voy a hablar algo que no va a suceder, las utopías, pero pues están. Pero ahí también yo digo, a ver, nosotros buscamos y hemos hecho procesos de paz con la guerrilla, con los paramilitares, con la guerra, buscamos el pacto de paz, pero no hay un pacto de paz entre derecha e izquierda. No hay, ¿sí? Tú, estoy seguro, y nos lo vas a contar ya, seguramente quieres ser presidente de este país. ¿Es imposible ver a una Paola Holguín presidente y a una vicepresidenta de izquierda? ¿Es imposible ver? Bueno, no sé, pero yo lo dije desde el comienzo, es la utopía. Porque también siento que eso le sirve a todos los políticos.
esa pelea derecha-izquierda les sirve a ustedes seguir mandando en el país o de un polo o del otro polo, ¿sí? Sé que ese es el juego, lo sé, no soy tonto, ¿sí? Pero es muy loco uno pensar, jueputa, pero si hubo paz en algún momento, Perdón ¿sí? por la grosería. Si hubo paz, si pudimos sentar con la guerrilla, ¿por qué no podemos sentar Paola Holguín y pongamos una mujer de Francia izquierda? Márquez. Francia Márquez, otra. Bueno, aquí te Estoy va. proponiendo una Sí. locura. Vamos, Aquí primera vamos, saquemos esto. cosa que te voy a contar, reflexiones que debería hacer el país. La primera es, Uribe nos echa mucha cantaleta con eso. Cada vez pierde más sentido la división izquierda-derecha. Si tú me preguntas, ¿usted qué es? Yo me llamo Paola Holguín, soy de derecha católica provida. Pero la política, más que radicalismos ideológicos, hoy clama por sensatez. Al ciudadano a pie, los colombianos, los 50 millones, necesitamos seguridad para vivir, para trabajar, para que los niños vayan tranquilos al colegio, para que el campesino pueda sembrar sin miedo a una mina. Y eso no es de izquierda o de derecha. La seguridad es un valor democrático y es un derecho humano que hay que garantizar. La política social, la revolución educativa, que el país pueda salir económicamente adelante, eso no es de izquierda ni de derecha. ¿Qué creo yo? Y por eso yo comenzaba diciéndoles, dato mata relato. Primera cosa que creo, más que un presidente de un lado, otro del otro, hagamos un gran pacto nacional. Y yo escribí una columna que se llama SOS Colombia, donde lo que estaba proponiendo es, venga, luchemos por una política de la sensatez, y una política de la sensatez donde todos giremos alrededor de 10 puntos básicos que no son negociables. Primer punto, estoy tirando un ejemplo porque eso solo puede surgir después de un gran diálogo de todos los sectores. En Colombia la seguridad es un derecho humano y un bien público y no es negociable. El Estado, acompañado de los ciudadanos y todos los sectores, tiene que luchar para que haya seguridad. Primer punto. Y no vamos a admitir ni a justificar violencia de ningún lado, ni guerrillera, ni paramilitar, ni narcotraficante. Porque ese viciecito de a mí me choca la violencia, pero me choca es cuando no es ideológicamente afín, se tiene que acabar. En una democracia, la violencia no puede tener justificaciones ni ideológicas ni de ningún tipo. Primer gran acuerdo. Segundo, para que el país salga adelante hay que defender la libertad de empresa y la propiedad privada. Segundo punto, y ahí nos ponemos todos de acuerdo. Tercer punto, necesitamos una gran revolución educativa. Hoy el mundo es distinto. Hoy los pelados no quieren ir 5 años para una universidad. Miren, a veces le dicen a uno, es que no hay oportunidades, es que los muchachos no pueden estudiar ni trabajar. Y yo vengo de una ciudad como Medellín, donde se pierden las becas. Y se pierden es porque el pelado dice, no, yo no me puedo ir a encerrar 4 o 5 años a una universidad, yo tengo que producir. Entonces el muchacho prefiere hacer unos cursos rápidos que le permitan insertarse al mercado laboral. Entonces uno ve el caso de un man como Teo, que es un teso en redes, que se montó un estudio del carajo en Popular 1 para las clases populares, y lo que le dice a los pelados es, si usted cree que usted es bueno tiktokero, no hay que venga aquí, entrene, yo le presto el equipo y tal. Eso es lo que necesita la gente. Sensatez. Hagámonos las preguntas correctas sobre cuáles son los problemas de Colombia y sin radicalismos ideológicos, con sensatez, créeme que los podemos resolver. Es que el hambre no es un tema de izquierda ni de derecha, la seguridad no es un tema de izquierda o de derecha, la garantía de seguridad no es un tema de izquierda ni de derecha. Esto es, actuemos con sensatez y dejemos la mezquindad política, ese jueguito pendejito de estar pensando que es a mí por eso me gusta Hannah Arendt, porque la política no puede ser solo el tema de amigo-enemigo. Esa es la fácil. Y de hecho por eso, un día le decía yo al presidente Uribe, yo no quiero que mi país se vuelva un juego pendular, donde se vaya a la derecha tanto como se vaya a la izquierda. No, yo quiero que mi país logre un gran consenso de la mayoría, del mayor número de colombianos posible, en torno a una apuesta sensata de país, donde todos nos la podamos hollar, vivir tranquilos, desarrollarnos y hacer realidad nuestros sueños. Y eso no tiene que ver con temas ideológicos, eso tiene que ver con sensatez. Paola, mientras vas hablando van pasando cosas en mi cabeza, o sea, imágenes, ¿sabes?
Dijiste de las becas en Medellín que hay cupos que nunca están entrando y ahí yo entro que es de las clases más bajas. ¿Cómo puedes decir a un chico, una chica que tiene el sueño de estudiar 4 años con beca, con todo, pero la familia no tiene comida en la casa? O sea, ¿qué hacer ahí? Ella tiene que ir y trabajar y meter la plata mañana porque no hay de mañana. O sea, ¿cómo hacer la derecha? Porque ahí es donde entra uno de izquierda que dice, pero el gobierno de izquierda va y les da comida y les da más apoyo. ¿Cómo entra ahí desde la izquierda, ¿no? ¿Cómo entra ahí la mente de la derecha para que estos chicos, para que no se pierdan esas becas en Medellín? Varias cosas. El problema del discurso de la izquierda es que cree que la solución es regalar y regalar y subsidiar y subsidiar. Y como no les gusta la empresa, tú lo dijiste y es verdad, llega un momento donde no hay plata. Entonces lo único que se reparte es miseria. Y es lo que pasó en Venezuela, es lo que pasó en Argentina, es lo que ha pasado en todos los países que tienen este modelo. Yo lo que creo es, hay que evaluar formas de hacerlo diferente. En su momento, cuando el presidente Uribe era presidente, nosotros hicimos una revolución muy tesa en el SENA y tuvimos una sede incluso experimental, creo que solo alcanzamos a tener una que era 24 horas. Entonces había gente que podía hacer su trabajo y podía ir en la noche a capacitarse, en la madrugada a capacitarse. Nosotros necesitamos una educación además más pertinente. No todo el mundo tiene que ser abogado, no todo el mundo tiene que ser médico. En Colombia se ha subvalorado un poco un tema importante que es la formación técnica y tecnológica, la formación para el empleo. Un muchacho que haga X número de horas de barbería y salga y ya se pueda ganar su plata y un montón de cosas. Es que hoy hay infinitas oportunidades gracias a la revolución tecnológica. Entonces, yo lo que creo es que nos ha faltado audacia y nos ha faltado mucho saber conectar la oferta y la demanda. Porque tú empiezas a formar gente para cosas que no se necesitan. Yo en Antioquia en algún momento se hizo un ensayo muy exitoso que fue sentar las grandes empresas, ¿ustedes qué necesitan? Y empecemos a formar la gente en eso que usted necesita y sale con empleo garantizado. Estos días vi yo un proyecto muy lindo que tienen acá en Bogotá, que es de formación de personas para atender en los restaurantes. Y dura no sé cuántas horas la formación y vas y haces, son como 40 horas teóricas, 40 prácticas, y sales de una con empleo. En ese tipo de cosas es que hay que pensar. Y eso no quiere decir que si la persona quiere ser profesional no lo pueda hacer. Uribe ha cantaleteado con lo de los ciclos propedéuticos. Y es que usted se puede ir formando y entrando y saliendo del sistema educativo. Y una cosa que hay que pensar en la que no han pensado. El mundo y Colombia también se va envejeciendo. Cada vez nacen menos niños, cada vez nuestra sociedad es más vieja, y por qué no pensar, por ejemplo, en la reeducación de los viejos. Es que los viejos, yo por ejemplo, estoy a punto de jubilarme. No. Sí, claro, claro. Yo voy a cumplir, pues, pero eres muy joven. voy a cumplir 51 años. Divina. Entonces, una cosa que uno La dice es, presidencia. pero esperen, les cuento. Pero esperen que les cuento. Entonces uno lo que piensa es, y yo les decía, hoy hay una infraestructura de colegios que está vacío casi todo el tiempo, subutilizada. Concepto de escuela abierta. Formen adultos ahí, que las comunidades puedan venir, las mamás, los papás, los viejos, enséñale a los viejos a manejar el computador, a los adultos mayores que a les gusta más WhatsApp, Facebook, soyémonos, la que vengan, que se formen, que lo que yo digo es, hay que salirse de ese cuadro que nos hace pensar tan chiquito, tan miope, y hay que tener más data, para uno entender cosas como, ¿qué vamos a hacer cuando hay un cambio generacional? Cuando en Colombia la tasa de natalidad bajó, cuando vamos a tener una sociedad vieja, ¿cómo nos vamos a ir preparando para eso? ¿Cómo nos vamos a ir preparando? Y ese tipo de cosas son las que hay que pensar con audacia y no con esa visión de que tenemos muchas veces tan cortoplacista que creemos que el país se acaba y se inventa cada 4 años. Y otra de las cantaletas mías ha sido, ¿cuándo vamos a generar políticas de Estado y no de gobierno? Que aquí cada 4 años no lleguen a hacer bobadas, a inventar el hilo negro. ¿Para cuándo vamos a dejar bancos de proyectos? ¿Para cuándo vamos a dejar
esas experiencias aprendidas, como pasa en el sector privado, que hay un know-how y se va construyendo sobre lo construido. Es que cada 4 años no podemos arrancar como si Adán y Eva. Sí. Estás en tu casa y timbra tu celular. Sí, Y es Petro. sí. Y él te dice, Paola, necesito un consejo, un gran consejo para lo que me falta de gobierno. Sí. ¿Qué me dices? Presidente, escuche más. Abandone el radicalismo ideológico. Piense en país. Genere consensos. No tensione la institucionalidad. Reevalúe el tema de seguridad. Reevalúe su política económica. Piense que la transición, que es una gran apuesta suya, es una apuesta de país que empezó en el 2011. Y piense y llame a sus ministros y pregúnteles por qué, en vez de mejorar, en su gobierno bajamos 10 puntos en el índice de transición. Dígales que revisen qué está pasando en el tema económico, por qué se ha perdido la confianza, por qué cada vez el costo para el país de préstamos es más alto por el manejo económico. No vaya a romper, presidente, hombre, esa regla fiscal. Mejor apretémonos y revisemos si es que estamos gastando mal. Usted quiere hacer otra tributaria, hagámosla, pero para bajar impuestos. Impuestos altos fomentan evasión y elusión y acaban con el recaudo. Yo le diría esas bobaditas y hay muchas más, pero ahí vamos conversando. Paola, a veces surgen candidatos y que pueden llegar a ganar que están por fuera del mundo de la política. En Brasil ya pasó con Silvio Santos en la década de 80, era dueño de un canal. En Brasil están preparando a Luciano Huck, que es un presentador de Globo. En Colombia se ha tocado el tema de Vicky Dávila. ¿Cómo ves a esos personajes fuera de la política con posibilidades de llegar a candidatarse a una presidencia de la República? Hay varias cosas. La primera es, lo más bonito en la democracia es que todos tenemos derecho a elegir y a ser elegidos. Ese es un principio muy lindo de la democracia. Y está bien. Y yo digo, y todo el que quiera, que le haga. El único favor que yo pido es que todos entendamos lo que cuesta, lo que significa, lo que representa estar en la Casa de Nariño. Porque yo creo que un problema es que nosotros hemos tenido a veces resultados muy mediocres en la presidencia, porque a veces, que no creo que sea el caso de Vicky Dávila, ella es una mujer muy seria, pero hay mucha gente que busca llegar al solio de Bolívar por la vanidad de ser presidente. Y aquí no hay que buscar un puesto, aquí hay que tener una causa, y la causa tiene que ser Colombia, esa tiene que ser la causa. Entonces yo digo, está bien, y que todos los que quieran salgan al ruedo. El único favor que yo les pediría respetuoso a todos es estudiemos el país, conozcámoslo, porque Colombia no se agota en Bogotá, Medellín y Cali. Hay que ir a Jiguamiando, hay que ir a Curvarado, hay que ir a la Hormiga Putumayo, hay que ir a esa Colombia que a veces se desconoce, hay que ir a Nariño en el Amazonas. Y ahí uno también se da cuenta de una cosa que es brutal, es cuando uno se mete este país en las venas. Yo con mucho respeto por Brasil, que es una nación muy grande, no un país más bueno que Colombia. No existe un país más bonito, no existe un país más rico, no existe un país, mire, uno salía aquí y esas montañas, esos ríos, esos desiertos. Dígame uno qué piensa. Es que no creer en Dios es muy arrecho cuando usted está parado en la Macarena y usted ve cañocristales, o cuando usted se sube a la Sierra Nevada, uno con un nevado al lado del mar, y como es de bueno ir a acampar allá, o cuando usted se va y está en el río Amazonas y se come esos pescados que sacan de 2 metros, no hay cosa que sepa más buena que eso, o uno con estos montañeros de Antioquia como son de querendones. Yo le digo una cosa, lo único que yo les pido es, primero, conozcan bien este país, enamórense arrechamente de él, porque cuando uno quiere a Colombia y la conoce, uno no se atrevería jamás ni a robar ni a defraudar a los colombianos. Y ya el resto es paja, porque uno para eso tiene ministros, tiene técnicos, hay que conocer, hay que estudiar, pero sobre todo hay que querer esta patria.
pero así hasta los tuétanos, para uno no atreverse jamás a robarse un peso, a ser vago o a defraudar a la gente. De acuerdo. Vicky sería una buena contrincante, sería una buena rival, mirando... Yo es que tengo un problema, es que no sé si soy objetiva porque la quiero y la admiro mucho. Entonces yo ahí sí no sé si soy objetiva, yo la quiero y la admiro mucho, mucho, mucho. Escuchándote hablar de Colombia, uno siente tu amor. Es una locura. ¿A quién amas más? ¿A Colombia o a tu sobrina? Ah, No, pero sabes que te voy a decir una cosa muy horrible. Dime. Que como ella está aprendiendo por reflejo y está igual de enferma que yo, ¿cómo le parece que cuando le decimos cuál es tu canción favorita, dice el himno nacional y se canta con la manito en el pecho? Yo me fui con ella para la marcha y ella con su banderita y ella sabía lo que estaba haciendo, ella sabía que estaba defendiendo a Colombia en la marcha. Entonces, para mí es muy difícil. Y de hecho mis hermanos a veces me han recriminado porque yo por la política a veces los abandono mucho. Y yo les decía, pero entiendan que este amor enfermo al final es para ustedes, porque pues ustedes tienen aquí la sangre, los sueños. Yo creo que es un amor que no pelea. Perdóname, pero es que... Una pregunta muy brava, pero la Sí. respuesta estuvo mejor. Es un amor que no pelea. No. Allí están. Perdón. No, linda. Perdón, Dios. Uribe, ¿cuál es el gran error de Uribe? ¿Cuál ha sido el gran error de él? Perdón. ¿Puedo darte un abrazo? Perdón. Sí, yo todo periodista, todo presentador. Yo no soy periodista. Sí, total. No, Cállese, Joaquín. Respeta el momento, aquí Brasil. Uf, qué calor, ¿quieres algo? El gran error de Uribe. Yo creo que no sé si subestimó a los enemigos. No sé si los subestimó. Y yo creo que otro error nuestro, que fue nuestro, porque no fue de él, él nos decía, un gobierno de 8 años tiene que ser un gobierno que escriba. Y nosotros estamos tan preocupados haciendo algo que creíamos que era la gran revolución, que no escribimos y dejamos que otros escribieran la historia por nosotros. Y por eso yo también he dicho, para la verdad, el tiempo y para la justicia a Dios. Ahí están las cifras. Nosotros no solo logramos el proceso de paz más grande en la historia de Colombia, sino que redujimos todos los delitos de mayor impacto. Nosotros bajamos el secuestro de 2.882 casos en 2002, que llegamos a 280 y algo el año que nos fuimos. La reducción fue como el 90%. Redujimos más o menos 50% el homicidio en Colombia. Nosotros logramos una revolución en crecimiento económico y reducción de la pobreza. Un nivel de confianza, pero más allá de todas las cifras que ahí están. De hecho, hay una página que ojalá la gente viera que se llama El Legado de Uribe, donde están los datos. Pero más allá de eso, ¿saben qué fue lo más impactante? Cuando nosotros llegamos en 2002, muchos calificaban a Colombia como un estado fallido. Y el expresidente Uribe nos devolvió el orgullo de ser colombiano. Y para nosotros había una cosa que era muy importante, que eran las victorias tempranas, cómo hacer que la gente vuelva a creer en Colombia. Y uno de los gestos muy bonitos fueron las caravanas Vive Colombia, viaja por ella. Colombia estaba secuestrada cuando nosotros llegamos aquí. La mitad del país está en poder de un pedazo en poder de la guerrilla, un pedazo en poder de los paramilitares, un pedazo en poder de la mafia. No se podía ir, mi Dios les pague, muy chillona, yo nunca lloro. Pero hasta donde es la que es acá cerca no es Chía, el otro lado, que dicen que ahí atrás. no, es que miren, aquí No, La Calera. en La Calera secuestrada, en Medellín, en Don Diego, yendo para Llano Grande, habían secuestros. Hubo una cosa muy tesa en seguridad y entonces el primer tema fue, primero, él llegó y cuando llegó nosotros ya teníamos proyectos de ley, y eso.
El primer Consejo de Seguridad fue supremamente rápido. Y cuando nos inventamos, él se inventó, yo no, yo solo aplaudía. Cuando inventó el tema de las caravanas Vive Colombia, viaja por ella, la seguridad estaba igual, o sea, nosotros estamos arrancando. Pero el hecho de la gente poder salir de sus casas acompañadas del ejército y la policía en las carreteras, el gesto del ejército, la gente se sintió otra vez libre, sintió que el país otra vez era suyo. Y todavía no habíamos hecho nada, pero eso fue una victoria temprana para devolverle a la gente la esperanza. El simbolismo de cada vez que uno cogía carretera y un soldado hacía así, durante años y años y años y años, no sé si sí. Yo lo hago. Sí, cuando paso, pero cada vez que uno pasa, uno lo hace porque era así. Son símbolos que quedan quedan en la memoria colectiva. Que es fue un muy gran bonito. símbolo colombiano ese, ¿no? Total. De los... Pero ¿sabes qué? Yo soy derecha. Ah, mira, acá está el símbolo. Claro, imagínate. Yo soy uribista. Yo creo que él hizo algo que en ese momento el país necesitaba, pero sí soy un crítico y siento, y tú aquí has hablado 2 veces del tema, y las 2 veces tus ojos se han llenado de lágrimas, que es el tema de la muerte de los colombianos. Hubo muchas muertes en el periodo donde Álvaro Uribe fue presidente. No, aquí hay una cosa importante y es dato mata relato. Okay. Nosotros tuvimos más desmovilizados y capturados que abatidos. Esa es la realidad. Y además porque era un principio nuestro. Uribe todo el tiempo nos repetía muchas cosas que son clave. Una es, la seguridad solo es legítima si se hace con apego a la Constitución y la ley y respeto a los derechos humanos. Si no, tarde o temprano se deslegitima cualquier esfuerzo de seguridad, el Estado y la fuerza pública, primero. Segundo, cuando uno ve las cifras, es que yo tengo muy mala memoria, nosotros tuvimos más desmovilizados y capturados que abatidos. Además porque nosotros decíamos, el que se desmoviliza es alguien que está desistiendo de la guerra y que nos ayuda con su información a desarticular las estructuras criminales. El capturado, así no esté convencido de entrar en el proceso, deja de hacer daño. Lo más duro es el abatido, porque guerrillero paramilitar es un colombiano. Y de hecho una de las peleas que yo tengo con la cifra de los falsos positivos es que yo siempre les he dicho, entréguemelos con nombres, cédulas y lugar, porque el dato mata el relato. Y porque yo vi, cuando visité los centros de reclusión, soldados privados de la libertad por una baja, a pesar de que familias de secuestrados decían, ese señor sí era guerrillero, a pesar de que habían pruebas suficientes para exonerar a ese soldado. Entonces, este es un capítulo muy grave en la historia de Colombia, donde lo único que yo pido es que se sepa la verdad y toda la verdad. Porque el soldado o el policía que traicionó el juramento, es que un soldado o un policía es la arma legítima del Estado, y cometió un falso positivo, ese man no tiene perdón de Dios. Pero también el que hoy es inocente y prefirió decir sí para poder salir libre en la JEP, porque no tenía un proceso justo, porque llevaba no sé cuántos años privado de la libertad y su familia aguantando hambre. Ojalá algún día, sin sesgos, se sepa toda la verdad. Además, porque hay una cosa que sería muy importante para la reconciliación en Colombia, y es que se sepa la verdad sobre los falsos positivos, pero que se sepa la verdad también sobre los homicidios y los secuestros de la guerrilla y los paramilitares, porque aquí nadie habla de los asesinatos ni del secuestro de la FARC, ni de los asesinatos ni los secuestrados del M-19, ni de los asesinatos y los secuestros del ELN. Y yo digo algo, los procesos de desmovilización y desarme son muy importantes, pero por ejemplo, una de las peleas conceptuales que yo tengo es, esos no son procesos de paz, eso es engañar a los colombianos, porque todos se lo vendemos como, si logramos esto, usted va a vivir como Haití, la niña de la pradera. Mentira. Esos procesos solo sirven para bajar un poco la presión de ciertas violencias en ciertas zonas, porque usted logra desmovilizar al final siempre, y ha pasado en todas partes del mundo, solo una parte de esas estructuras criminales. Entonces, hablemosle al colombiano con la verdad, esos son procesos de desmovilización y desarme, no son procesos de paz, porque la paz requiere otras cosas. La paz requiere, por ejemplo, justicia, y justicia es que todos seamos iguales ante la ley,
que si usted mató, siendo un colombiano X, un guerrillero, un paramilitar, tenga el mismo castigo. Porque yo les digo una cosa que yo no sé si a los demás les pasa. A mí es muy duro ver que un tipo se robó unos aguacates en un pueblo y como era el finquero más teso, hizo meter preso a ese señor y que el responsable de crímenes atroces y de lesa humanidad sea un honorable senador sin un día de cárcel. Eso no le sirve a nadie, eso a ningún país le sirve. Paola, yendo ahora, hablamos mucho de Colombia, quiero tocar un tema que es política internacional. Es el tema Israel-Palestina y hace poquito España, Irlanda y Suecia reconocieron el Estado de Palestina. Es un boom para Europa, ¿no? Para los aliados, para Estados Unidos, para todos nosotros. Petro reconoce a Palestina y va contra Israel. Colombia, bueno, hay varias cosas. La primera es, Colombia reconoció el Estado de Palestina desde Santos. Santos, unas semanas antes de dejar el gobierno, reconoció a Palestina como Estado. ¿Cuál ha sido la postura nuestra histórica? Judíos y palestinos necesitan un territorio. Son pueblos, son naciones que necesitan un territorio. No debería ni ser excluyente. ¿Por qué? Porque hay gente que dice Palestina del río al mar. Palestina del río al mar es borrar a Israel. No, necesitamos que ambos pueblos merecen su nación, merecen su territorio y merecen vivir en paz. Dos, yo creo que hay que diferenciar Palestina de Hamás. Hamás es una organización terrorista. Y a mí me duele mucho el silencio de Petro frente al ataque terrorista de Hamás. Porque un país que ha padecido el terrorismo como lo ha padecido Colombia no debería ser descendiente con el terrorismo en ninguna parte. Otra cosa que me preocupa a mí es las relaciones internacionales no se pueden manejar con criterio de afinidad ideológica. La Constitución colombiana es muy clara. Las relaciones internacionales, el manejo de las relaciones es potestad del presidente. Pero esas relaciones se tienen que manejar bajo unos principios de soberanía, de equidad y de interés nacional. Y a uno le preocupa porque nosotros con Israel tenemos una relación histórica y gran parte del tema de seguridad y defensa de Colombia depende de Israel. La producción, por ejemplo, en Indumil, de la Córdoba, la Jericó, el fusil Galil, es bajo licencia israelita. Muchos de nuestros aviones, los Kafir, son israelitas. Hay unos 14,000 ítems en el Ministerio de Defensa que tienen que ver con Israel. Adicionalmente yo fui, y eso me costó una pelea con el embajador de Palestina en Colombia, yo fui ponente del Tratado de Libre Comercio entre Israel y Colombia. Un tratado que apenas está empezando a rendir su fruto. Nosotros tenemos una balanza comercial positiva con Israel. Y todo esto entra en riesgo. Y además hay otra cosa importante y es, los países no son islas. Es decir, yo no puedo pretender que yo pelee con Israel y no pase nada porque Israel tiene aliados. Y yo tengo una angustia personal y es que yo siento que Colombia se está empezando a alinear con otros países. O sea, yo siento que estamos dejando a los que tradicionalmente han sido nuestros aliados, la Unión Europea, Estados Unidos, no sé cuántas, y empieza a tratar de mirar la relación internacional para ponernos en el eje de Rusia, China, Israel, Venezuela y Nicaragua. Pues ahí hay otros países, pero digamos que en ese eje. Cuba, Brasil, puedes decir. Pero ¿sabes qué pasa? Una cosa con el tema de Brasil, incluso Lula ha sido crítico de posturas, muy crítico de posturas de Petro, por ejemplo en el tema petrolero y en otros temas. Es como Boric es de izquierda, pero Boric ha sido crítico de la dictadura de Venezuela y ha tenido posturas divergentes, que ahí también hay que diferenciar entre la izquierda roja y la izquierda rosa. Es que hay una izquierda democrática y una no tan democrática, hay una que es muy autocrática y tal, y yo creo que eso también hay que aprender a diferenciarlo, porque uno no puede meter a todo el mundo en el mismo costal, uno no puede creer desde el romanticismo que a veces manejan los europeos que todas las izquierdas en el mundo son igual, ni que todas las derechas en el mundo son iguales.
Y en eso, por ejemplo, yo estaba en un foro ayer, como en la presentación de un libro que se llama La Galaxia Rosa, y yo era una de las presentadoras del libro. Y una de las discusiones que yo tenía es, ojo, porque por ejemplo el populismo y la autocracia son formas de gobierno, no ideologías. Y usted ve populismo, autocracia de izquierda y de derecha. Entonces, más allá de eso, para mí lo que uno tiene que defender es la esencia de los valores democráticos, es la libertad, que es lo que más amo yo de la democracia, la libertad. Y eso hay que defenderlo, esos son grandes regalos que cuestan. Bueno, la izquierda de autocracia, estás hablando de Venezuela, estás hablando de Maduro, es claro, o me engaño. ¿Qué piensas de Maduro? ¿Qué piensas de ese gobierno? Yo sí pienso que es una autocracia. De hecho, yo usé algún día una camisa, me la voy a poner el domingo, me hicieron acordar de ella que dice Maduro, coño de tu madre. ¿Sabes qué pienso yo? Que ha hecho mucho daño. Yo llevo unos 20 años trabajando al lado de la oposición democrática en Venezuela, sobre todo de María Corina, que le quito el sombrero. Es el ejemplo de coraje, encarna hoy la esperanza entera de un pueblo. ¿Y qué me molesta de Venezuela? Me molesta la violación sistemática de los derechos humanos, sí, me molestan las cárceles de tortura que tienen, me molesta la represión y no la cuento porque me la contaron. Porque cuando yo traté de entrar a Venezuela con las ayudas, al conductor del primer camión le dispararon cuando estábamos en el puente. Y la ayuda, y la comida, y la medicina nunca pasó. Y a nosotros nos tiraron gases lacrimógenos vencidos. Y todo el mundo tuvo que salir corriendo y nunca se me olvida la cara de una niña que se le quedó la maleta con los útiles y lloraba, ni siquiera por los gases, sino de pensar cómo iba a estudiar porque no tenía cómo recuperar la maleta y los cuadernos. Lo viví, por eso lo cuento, porque tuve amigos que se fueron presos, porque tengo amigos exiliados, David Smolansky, Gaby Arellano, Ana Karina, porque sé lo que han padecido. Maduro es un dictador, es un narcotraficante, es un terrorista, aliado de las peores estructuras criminales. Además, Maduro tiene otro pecado, que lo tiene Chávez también. Yo me fui a la frontera y vi cómo marcaban las casas de los colombianos y los vi atravesar el río con una nevera a espaldas cuando Juan Manuel Santos era presidente. Yo lo vi, yo lo viví. Y cómo llegaban refugiados a unos coliseos muertos de calor, sin nada, porque todos se los habían quitado. Es que él es un torturador no solo del pueblo venezolano, de muchos colombianos. Es que los millones de venezolanos que hay hoy repartidos en el mundo no son ni turistas, ni gente que se va por una mejor, son refugiados que están huyendo, porque allá no hay garantías para vivir. Venezuela es invivible y lo va a hacer hasta el 28. Edmundo va a ganar, María Corina va a ganar, porque lo que está pasando hoy es imparable. A los venezolanos les quitaron todo, hasta el miedo, y hoy están en la calle, dispuestos a dar lo que les queda para que vuelva la democracia y la libertad. Entonces, ¿qué pienso de Maduro? Lo peor, y que Dios lo perdone porque yo no soy capaz. Bueno, antes de terminar, maravilloso, te invitaría a una cena porque me encanta hablar contigo. Además, quiero decirles una cosa. La puedes invitar a nada. Quiero decir una cosa. Y nadie te prohíbe. Huele delicioso esta mujer. Yo sé que no llega más allá de la pantalla, pero es una invitada a que cada movimiento le sale un perfume, un aroma, que yo digo, Dios mío, es maravilloso. ¿No has sentido? Y además, porque o sea, es una delicia. Una vez Ronaldo el Fenómeno dijo eso jugando fútbol de David Beckham. Dijo, David Beckham huele delicioso. Entonces, quiero decir acá a todo el mundo que Paola Holguín huele delicioso, además de esta charla tan enriquecedora, tan importante. Para mí también es maravilloso escucharte. Creo que hemos tenido demasiadas emociones. Yo salgo de acá, de esta charla hoy, con el mundo ganado. Creo que esto es fundamental, tener personas como tú, que más que la política, más que lo duro el día a día, es transmitir sentimientos, que estoy seguro que esta charla va a llegar a mucha gente más allá de la pantalla.
y agradecerte por cada palabra. No ha respondido una. La presidencia. La presidencia. ¿Es una meta tuya? Es una meta de hace casi 47 años. Yo a los 4 años, cuando mis papás me preguntaron, ¿usted qué va a ser presidente de Colombia? Ellos se reían y todo el mundo pensaba que era un cuento de niñas. Se estresaron porque decía lo mismo a los 4, a los 10, a los 15, a los 20. Se estresaron mucho y sigo creyendo eso, pero el puesto ya no importa. Yo les decía, ya me voy llena, porque lo que he ganado en hay una palabra, yo no sé si es japonesa, que es el ikigai, la razón de ser de la vida, es lo que a uno lo mueve. Y a mí me movió eso desde los 4 años. Y ya no importa si soy o no, yo quiero ser, pero ya me llené en el camino, porque cada día quiero más este país, lo conozco más, lo amo más, me siento más orgullosa de ser colombiana, de ser compatriota de los colombianos. Uno, ¿cómo paga eso? Entonces, y yo lo que he dicho siempre es que sea lo que Dios y los colombianos quieran. Hoy lo más importante, hoy, es que logremos una conversación sin etiquetas y con sensatez sobre cuál es el rumbo que le vamos a dar a este país, porque este país va a ser una potencia increíble por lo que tenemos y por lo que somos. Yo estoy segura de eso, completamente segura. No se va a jubilar, pero bueno. ¿Usted cree que era conmigo? Eso fue solo estrategia. Bueno, para terminar, siempre decimos, si se puede, es una idea nuestra de que el país es una berraquera, todo lo que hemos dicho más acá. ¿Quieres mandar un último mensaje a tu cámara? ¿Qué es lo que sí se puede para ti? A todos los colombianos y a todas las personas que nos están viendo, lo único que les quiero decir es, primero, no se derrota al que no se rinde. Yo sé que este es un tiempo un poco complejo, pero no nos puede ganar ni la desesperanza ni la moridera. Colombia vale cualquier sacrificio y somos millones los que estamos dispuestos a hacer lo que sea, hasta donde sea, para que Colombia sea ese territorio, ese país, esa nación que todos merecen. Les quiero decir que nacer en este país es un privilegio enorme, es un regalo enorme de Dios, que no hay un país como el nuestro, con 2 océanos, con todos los pisos térmicos, con agua, con estas tierras, con esta gente tan capaz, tan resiliente, tan creativa, tan alegre, que cuando estén un poquito abatidos, lean nuestra historia. Esta historia no ha sido fácil y la hemos escrito con sangre, sudor y lágrimas de millones, pero lo que está por venir vale la pena. Llénense de fe, de esperanza y de ganas de luchar por este suelo. Bueno, muchas gracias. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Muchas gracias. Hola, Nen, gracias. Muchas gracias. A suscribirse a nuestro canal. No se olviden de suscribirse, de poner like, de compartir WhatsApp, el capítulo, a donde sea. Y seguiremos teniendo seguramente otra vez a Paola, la vamos a volver a invitar. O cuando no, porque hay muchas cosas que decir. Vamos a tener a mucha gente de izquierda, mucha gente de derecha, del centro. Aquí se habla de todo. De fútbol, de todo también, ¿no? Pero qué delicia hablar contigo, qué delicia hablar del país, escucharte. Y bueno, a seguir tú con ese camino de llegar a un sueño. Y la presidencia es tu meta. Entonces, y tienes un fan de centro ahora. De centro. Muchas gracias. Muchas gracias. CICE Podcast cree en el poder del potencial humano. Otra cosa nueva, otro sueño nuevo. Gracias, CICE Podcast. Compartimos historias de personas que han superado la adversidad y logrado sus sueños. Una parte importante del arte, crear mundos. Nuestra misión es inspirarte a creer en ti mismo y nunca renunciar a tus objetivos. Únase a nosotros en este viaje. Creemos una comunidad de soñadores y hacedores. CICE Podcast, porque todo es posible.